Giovanni Ayala rompió el silencio con una acusación que cambia por completo el tono de esta historia. Según el relato difundido en el archivo, lo ocurrido con Jason Jiménez el 10 de enero no habría sido simplemente un accidente inesperado. Ayala sostiene que detrás de la tragedia pudieron existir intereses económicos, rivalidades dentro de la música popular y decisiones tomadas por personas con suficiente poder para beneficiarse de la afirmación es grave de un competidor. También es importante dejar algo claro desde el principio. El material de origen presenta estas ideas como denuncias, sospechas y versiones atribuidas a Ayala. No aporta una sentencia judicial ni una investigación oficial que confirme esas acusaciones. Pero precisamente por eso, cada detalle mencionado en el relato merece ser examinado con cuidado y en el orden en que aparece. La historia comienza con un video reciente, una grabación sencilla, con poca luz y un ambiente tenso. Frente a la cámara, Giovanni Ayala decide hablar después de un largo silencio. Según la narración, sus palabras apuntan a una posibilidad inquietante. La muerte de Jason Jiménez y de 5 integrantes de su equipo no habría sido producto exclusivo del azar. Ayala plantea que alguien del mismo entorno artístico, una persona que públicamente podía parecer cercana, habría tenido interés directo en alterar el equilibrio del negocio. En ese punto, el relato deja de presentar una simple tragedia aérea y comienza a construir una cadena de posibles motivos, oportunidades y movimientos posteriores. Ayala dice que durante años circularon rumores dentro de la industria, historias sobre contratos disputados, canciones que cambiaban de manos, acuerdos comerciales cerrados en privado y rivalidades que nunca llegaban al público. La música popular, según esta versión, tenía una cara brillante sobre los escenarios y otra mucho más dura detrás de ellos. Allí, el éxito no solo significaba aplausos, también significaba contratos, patrocinios, derechos, giras internacionales y posiciones de poder. Y cuando una sola figura comienza a concentrar demasiado mercado, los intereses de muchos o de los puntos centrales del relato es un contrato que Jason Jiménez supuestamente estaba a pocos días de firmar. Ayala lo describe como un acuerdo histórico de exclusividad. No se trataba únicamente de una cifra millonaria. Según la versión presentada, el contrato podía convertir a Jason en la figura principal de una marca durante varios años y además limitar la posibilidad de que esa misma empresa trabajara con otros artistas del mismo circuito. Si esto era cierto, las consecuencias económicas eran enormes. Varios intérpretes podían perder patrocinios, campañas y contratos que sostenían buena parte de sus ingresos. La cercanía entre la fecha del supuesto acuerdo y el accidente es presentada como una de las coincidencias más inquietantes. El contrato debía cerrarse apenas unos días después del 10 de enero. Ese detalle por sí solo no demuestra nada. Sin embargo, dentro de la narrativa de Ayala funciona como una pieza clave porque introduce una pregunta evidente. ¿Quién ganaba y quién perdía si Jason consolidaba esa posición comercial? Y en sentido contrario, ¿quién recuperaba espacio si ese acuerdo nunca llegaba a firmarse? El segundo gran factor económico era una gira internacional. Según el archivo, el proyecto había sido bautizado internamente como el Rey del Pueblo. La idea era llevar un espectáculo de gran escala por importantes escenarios de Norteamérica y Europa. Rutas definidas, recintos reservados, logística preparada y una estrategia de expansión internacional. En un principio el plan contemplaba a 2 figuras destacadas del género. La combinación prometía estadios llenos y una presencia fuerte de la música latina fuera de su mercado habitual. Pero pocas semanas antes del accidente algo cambió. Los organizadores habrían revisado las proyecciones de venta y decidido apartar a uno de los artistas del plan central. El espectáculo continuaría con un protagonista principal,
o con una figura que ofreciera mejores garantías comerciales. Para el artista desplazado, según el relato, el golpe habría sido durísimo. Ya había invertido recursos, asumido compromisos y calculado ingresos futuros en función de una gira que ahora se alejaba. En cuestión de días, una promesa de crecimiento internacional podía transformarse en deudas, pérdida de prestigio y presión financiera. Es en ese punto donde Ayala introduce su interpretación más delicada. La desaparición del competidor más fuerte, afirma, podía reordenar todo el tablero. Un espacio que parecía cerrado volvería a quedar disponible. Marcas que estaban a punto de concentrar su inversión en una sola figura tendrían que buscar alternativas. Empresarios y promotores necesitarían un nuevo nombre capaz de sostener las ventas. La tragedia, según esta lectura, no solo terminaba con una vida y con una carrera. También podía cambiar de inmediato el reparto de contratos dentro del género. Después aparece el elemento visual que Ayala presenta como una de sus piezas más importantes. El archivo habla de imágenes captadas a distancia antes del despegue. Son tomas borrosas difíciles de interpretar, pero en ellas supuestamente se observa a una persona que no debería estar cerca de la aeronave. La figura se mueve con seguridad y se aproxima al ala derecha. Ayala sostiene que esa persona parecía saber exactamente dónde tocar y cuánto tiempo permanecer en el lugar. El relato añade que el individuo llevaba vestimenta técnica y que no sería un empleado autorizado. También sugiere que tendría formación en seguridad privada y conexiones con el entorno de una figura beneficiada por los cambios posteriores. La narración incluso menciona que esa persona habría sido apartada públicamente tiempo antes por un problema menor, creando una apariencia de ruptura mientras mantenía vínculos discretos. De nuevo, el archivo no aporta documentación verificable que permita confirmar esa identidad. Lo que hace es presentar la escena como una pieza más dentro de la teoría de Ayala. La hipótesis técnica descrita después evita cualquier mecanismo evidente. Según esa versión, no habría existido una explosión ni un dispositivo ruidoso. La intervención habría sido pequeña, silenciosa y difícil de detectar. Un ajuste en un sistema crítico de la aeronave podía permanecer oculto durante la inspección inicial y manifestarse solo bajo determinadas condiciones de vuelo. El guión habla de cambios de temperatura y presión a cierta altitud, seguidos por una cadena de fallos que terminaría bloqueando el flujo de combustible y provocando una pérdida total de potencia. La historia se vuelve aún más extraña con el registro de mantenimiento. Según el archivo, el documento correspondiente a esa jornada habría desaparecido. No se trataría de una hoja incompleta ni de un simple error administrativo. La versión sostiene que el registro fue retirado del libro oficial, eliminando información fundamental. ¿Quién inspeccionó la aeronave? ¿Quién autorizó el vuelo? ¿Quién tuvo acceso a ella durante las horas anteriores? Si ese registro realmente faltaba, se convertiría en una irregularidad importante. Pero el archivo no muestra el documento, ni identifica una autoridad que haya confirmado su desaparición. A esa ausencia se suma otra. En el lugar de la tragedia, los equipos de rescate habrían recuperado pertenencias personales y objetos frágiles. Sin embargo, el sistema central de navegación y registro mencionado por Ayala nunca habría aparecido. El propio relato plantea dos posibilidades: que alguien hubiera llegado antes y lo retirara, o que el dispositivo no estuviera allí en el momento del accidente. Las dos opciones son presentadas como hipótesis, no como hechos probados. Mientras el país seguía conmocionado, la historia se desplaza del aeropuerto al espacio privado de Jason Jiménez. Según Ayala, antes de que todo estuviera bajo control, habría comenzado un segundo movimiento. Un grupo relacionado con el entorno de otro intérprete habría entrado en el estudio o espacio creativo del cantante sin autorización formal. La explicación pública, según el relato, era proteger el legado
y evitar robos. Ayala, sin embargo, sostiene que el objetivo real era diferente. La entrada, afirma, se habría conseguido mediante copias de llaves y acuerdos discretos con personal de seguridad. Esa misma madrugada, letras manuscritas, maquetas, sin registrar y respaldos digitales, habrían desaparecido. El archivo insiste en que no se trataba de objetos sin importancia. Era material creativo con valor económico futuro. Canciones que todavía no habían sido publicadas. Ideas que podían convertirse en discos sencillos, colaboraciones o licencias. El siguiente capítulo gira alrededor de los homenajes. Muchos se preguntaron por qué Giovanni Ayala no estuvo presente. Su ausencia fue interpretada por algunos como señal de una relación distante. El archivo presenta otra explicación. Ayala dice que no quiso participar porque consideraba que detrás de los actos conmemorativos había intereses que iban más allá del duelo. Según su versión, los ingresos por entradas, producción y logística de algunos eventos estaban vinculados a una entidad nueva sin historial conocido, relacionada con el círculo administrativo de uno de los protagonistas señalados en el relato. Para Ayala, aquello convertía el homenaje en un negocio construido sobre el dolor colectivo. Por esa razón, dice, prefirió mantenerse lejos y no prestar su imagen a una ceremonia que consideraba manipulada. La reacción dentro de la industria fue inmediata. Un cantante de gran renombre que había participado en las despedidas habría respondido atacando la credibilidad de Ayala. En vez de discutir los detalles de sus acusaciones, habría cuestionado sus motivos y recordado supuestas tensiones previas entre Ayala y Jason. El objetivo, según la interpretación del archivo, era trasladar la atención desde las preguntas sobre el accidente hacia la personalidad del denunciante. Para él, esa campaña era una señal de que había tocado intereses sensibles, pero el motivo más fuerte de su ausencia en el funeral, según la narración, fue otro. La mañana del acto conmemorativo, mientras todavía dudaba si asistir, habría encontrado frente a su puerta un objeto acompañado de un mensaje breve. El archivo no reproduce su contenido exacto. Solo dice que Ayala lo interpretó como una advertencia directa que únicamente él podía comprender. Ayala asegura además que dejó preparada una garantía personal, un conjunto de datos que podría hacerse público si algo le ocurriera. Dentro de ese paquete aparece uno de los elementos más fuertes del relato. Un mensaje de voz enviado desde el teléfono del piloto minutos antes del despegue. El audio habría sido dirigido a una persona de absoluta confianza. Según la narración, la voz del piloto sonaba inquieta. Decía que el ambiente en el hangar era extraño. Hablaba de personas que no esperaba ver allí y de una sensación constante de estar siendo observado. Antes de terminar, habría dejado una instrucción. Si dejaba de comunicarse o algo sucedía, ese archivo debía llegar a manos de Ayala. La importancia de ese audio dentro de la versión presentada es evidente. No demostraría por sí mismo una intervención contra la aeronave, pero indicaría que la tripulación percibía irregularidades antes del despegue. Ayala también afirma que existirían registros visuales completos del hangar y que las autoridades ya tendrían acceso tanto a esas imágenes como al audio. El archivo no identifica qué institución posee ese material ni presenta una confirmación oficial. A continuación aparece otro dato relacionado con tecnología. Uno de los teléfonos pertenecientes a un miembro del equipo que también murió habría continuado enviando señal durante varias horas después del impacto. Según un peritaje técnico independiente que Ayala dice conservar, el dispositivo no quedó completamente inutilizado. Lo verdaderamente extraño, según el relato, era la ubicación. La señal no habría salido del lugar del siniestro, sino de una finca rural situada a varios kilómetros. Esa propiedad estaría registrada a nombre de un intermediario con vínculos comerciales en la región. El archivo usa ese dato para plantear que alguien
pudo llegar a la zona antes de que las autoridades la aseguraran y retirar objetos del lugar. La ruta del dinero aporta otro momento clave. Apenas 48 horas después de los actos fúnebres, investigadores privados contratados por Ayala habrían detectado una operación financiera inusual. El dinero procedería de una red empresarial registrada fuera del país y sin operaciones visibles. Después, habría terminado en la cuenta personal de un funcionario relacionado con las operaciones del aeropuerto de salida. En paralelo aparece el testimonio de una persona que supuestamente llegó al sitio antes que los equipos de emergencia. En una comunicación radial improvisada, ese testigo habría mencionado restos o materiales adheridos al fuselaje que no parecían corresponder a la estructura original de la aeronave. La transmisión se habría cortado de forma repentina. Días más tarde, la vivienda del mismo testigo habría sufrido un robo. Lo llamativo, según el archivo, es que los ladrones no se llevaron los objetos de mayor valor. Desaparecieron cámaras, discos duros y tarjetas de memoria. Para el relato, la selección de esos objetos sugiere que el interés no era económico, sino eliminar posibles registros visuales. La historia introduce después un documento antiguo, un acuerdo de colaboración firmado años atrás entre figuras vinculadas a una editorial musical pequeña. El archivo presenta los nombres de manera confusa en esta parte, por lo que no es posible establecer con seguridad la identidad de todos los firmantes solo a partir del texto. Lo importante dentro de la narración es la cláusula mencionada. Según ese acuerdo, si uno de los socios fallecía, el otro asumiría durante un periodo inicial de 5 años la administración total del catálogo compartido y determinados derechos de explotación. El relato añade que no existiría obligación de compensar a los herederos durante ese periodo. Una condición que antes podía parecer un tecnicismo legal, adquiere dentro de esta historia una dimensión mucho más grande, porque implicaría control sobre regalías potencialmente millonarias. La familia de Jason Jiménez aparece al final en una posición especialmente delicada. Su silencio fue interpretado por muchas personas como una decisión privada en medio del duelo. El archivo presenta otra lectura. Personas cercanas habrían dicho que la viuda recibió mensajes anónimos con información detallada sobre las rutinas y horarios de sus hijos. Según esa versión, los mensajes advertían de consecuencias si la familia apoyaba públicamente a Ayala o impulsaba una nueva autopsia independiente. El nivel de detalle habría sido suficiente para provocar miedo. La familia, por esa razón, habría reducido sus apariciones y comenzado a actuar con extrema cautela. Al mismo tiempo, la narración sostiene que existirían investigaciones paralelas realizadas de manera reservada. Personas cercanas estarían reuniendo datos sobre contratos, movimientos financieros, accesos al hangar y comunicaciones anteriores al vuelo. No se ofrece una lista de expedientes, ni se identifican autoridades concretas, pero el relato afirma que podrían aparecer nuevas órdenes judiciales y testimonios de personas que antes preferían permanecer en silencio. Aquí la historia regresa al punto de partida. ¿Por qué Giovanni Ayala decidió hablar ahora? Según su propia versión, porque consideró que el silencio ya no protegía a nadie. El video fue su forma de colocar públicamente sobre la mesa una serie de preguntas que, según él, habían sido ignoradas. También es fundamental separar lo que el archivo afirma de lo que realmente demuestra. El texto utiliza expresiones muy fuertes y sugiere responsables dentro de la industria, pero no incluye resoluciones judiciales, peritajes oficiales completos, ni documentos verificables que permitan declarar culpable a una persona concreta. Por eso, cualquier lectura seria debe mantener esa diferencia. También quedan claros los tiempos que el relato considera esenciales. El 10 de enero como fecha central. Los pocos días que faltaban para el supuesto contrato. Las pocas semanas entre la reestructuración de la gira y el accidente.
los minutos previos al despegue en los que se habría grabado el mensaje del piloto, las varias horas durante las que un teléfono continuó transmitiendo, y las 48 horas posteriores a los actos fúnebres en las que habría aparecido el movimiento financiero. Por eso el verdadero centro de esta historia no debería ser condenar anticipadamente a una persona. Debería ser entender qué pruebas existen, cuáles faltan y quién puede verificarlas. Si las imágenes del hangar son reales, deben ser examinadas. Si el audio del piloto existe, debe autenticarse. Si hubo un teléfono transmitiendo desde otro lugar, su geolocalización debe comprobarse. Si hubo una transferencia 48 horas después de los funerales, el origen y el destino del dinero deben ser investigados. El punto más sensible es el de las personas señaladas indirectamente. El archivo menciona entornos intermediarios y artistas, pero en varios tramos los nombres aparecen alterados por errores de subtitulado automático. Por eso, no sería responsable convertir esas menciones confusas en acusaciones directas. La propia fuerza del relato exige precisión. Un elemento humano que no debe perderse entre contratos y teorías. La tragedia, según el propio archivo, terminó con Jason Jiménez y 5 miembros de su equipo. 6 vidas convertidas en el centro de una historia que después quedó rodeada de rumores, negocios y sospechas. Ese hecho es suficiente para exigir prudencia. En el archivo, sin embargo, las coincidencias se acumulan deliberadamente. El contrato a pocos días. La gira modificada semanas antes. La figura junto al ala derecha. El registro de mantenimiento ausente. El dispositivo no recuperado. El supuesto acceso al estudio. Los homenajes cuestionados. La advertencia recibida por Ayala. El audio enviado minutos antes del vuelo. La señal del teléfono durante horas. La finca a varios kilómetros. La transferencia 48 horas después. Y la cláusula de 5 años. Esa acumulación es precisamente lo que convierte el relato en una historia tan poderosa. Cada pieza por separado puede tener una explicación. Juntas dentro de la versión de Ayala, forman un patrón que él considera imposible de ignorar. Pero un patrón narrativo no es todavía una prueba judicial. Y esa frontera debe mantenerse clara. Jason Jiménez, según el propio archivo, merece algo más que teorías enfrentadas. Merece que cada duda legítima sea aclarada con evidencia. Merece que los 5 integrantes de su equipo sean recordados como personas, no como simples piezas de una conspiración. Y merece que cualquier interés económico quede separado de la búsqueda de la verdad. La historia permanece abierta. Ayala dice que aún existen testimonios por conocer y materiales que podrían salir a la luz. Si eso ocurre, deberán ser examinados con el mismo rigor que cualquier otra evidencia. Porque en un caso cargado de emoción, fama y dinero, la verdad no puede depender de quién grita más fuerte. Depende de lo que pueda demostrarse. Y ese es el punto que queda después de todo. Un contrato a días de firmarse. Una gira alterada semanas antes. Un audio grabado minutos antes del vuelo. Un teléfono activo durante horas. Una transferencia detectada 48 horas después de los funerales. Una cláusula de derechos por 5 años. Son datos que estructuran el relato y que explican por qué las sospechas han tomado tanta fuerza. Pero entre sospecha y certeza existe una distancia enorme. Esa distancia solo puede cerrarse con pruebas verificadas. Si los documentos existen, tendrán que aparecer. Si las grabaciones son auténticas, deberán ser peritadas. Si hubo movimientos irregulares, alguien tendrá que explicarlos. Y si todo tiene una explicación distinta, también deberá conocerse. La verdad, como dice el mensaje atribuido a Ayala, puede tardar. Pero si existe evidencia real, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a la luz. Y cuando llegue ese momento, no importarán los escenarios llenos, los contratos millonarios ni el peso de los nombres. Importará únicamente lo que pueda probarse.